Hola, estimados estudiantes. Seguimos con nuestro curso de Matemática 2. En este momento vamos a estudiar el mínimo relativo y máximo relativo. Vamos a buscar la manera cómo calcularlo aplicando la definición de derivada. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. Bien, vamos a nuestro acostumbrado recordatorio, siempre introduciendo que en el cálculo, o sea, en el estudio de las derivadas e integrales, se dedica mucho esfuerzo para determinar el comportamiento de una función f sobre un intervalo y. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. Si la función tiene un valor máximo en este intervalo y, si tiene un valor mínimo, dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente. Justamente en esta sesión vamos a ver cómo las derivadas se utilizan para responder estas preguntas. Y por qué, ¿verdad? Los planteamientos anteriores son importantes en las aplicaciones de la vida real. Básicamente, estas aplicaciones las vamos a ver en nuestra próxima sesión. Bien. Una función es creciente sobre un intervalo si para cualquiera de los dos números x1 y x2 en el intervalo donde x1 es menor que x2 implica que la evaluación de la función en x1 también es menor que la evaluación de la función en x2. Mientras que una función f es decreciente sobre un intervalo si para cualquiera de los dos números x1 y x2 en el intervalo x1 menor que x2 implica que la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2. Bien, podemos ver que aquí nos habla que la función es creciente si conforme aumenta x, la función f también va aumentando su valor. Es decir, se va trazando hacia la derecha, también se va trazando hacia arriba, o sea, vamos en forma ascendente. Ten en mente, quizás te pueda ayudar la imagen de las rectas crecientes y decrecientes que vimos en la lección número 2. De igual manera, la definición de la función decreciente nos habla que conforme va aumentando x, la función f va disminuyendo. Es decir, conforme se va trazando o se va avanzando hacia la derecha, el trazo va declinando, o sea, va decayendo, se va dirigiendo hacia abajo. Puedes tener en mente también las rectas decrecientes, también vista en la sesión número 2. Tenemos aquí un gráfico que nos puede ilustrar un poco la situación. Aquí tenemos el intervalo y los números x igual a a, x igual a b, donde vemos la forma de la función decreciente. Podemos ver que conforme se va aumentando x, lleva disminuyendo. Podemos verlo acá, ¿verdad? Conforme vamos avanzando hacia la derecha, el trazo va decayendo. Decimos que es constante como cuando conforme va aumentando x, no va subiendo ni bajando, sino que se mantiene. Y decimos que es creciente cuando conforme va aumentando x, la función, ¿verdad?, va aumentando su valor. Muy bien. Era lo que te explicaba ahí, ¿verdad? Lo puedes ver nuevamente. Función creciente, si cuando x se mueve hacia la derecha, su gráfica asciende. Y es decreciente si su gráfica desciende. Muy bien. Si tenemos una función f que es continua en el intervalo cerrado a, b, recuerden ahí que un intervalo es cerrado cuando no se consideran los extremos y este se simboliza con corchetes. Y también decimos que es derivable en el intervalo abierto. Estos intervalos se denotan con paréntesis y significa que se toman en cuenta los extremos a y b. Entonces podemos definir que si la derivada de la función es positiva para todo x en el intervalo derivado, entonces la función es creciente en ese intervalo. Mientras que si la derivada es negativa para toda x en el intervalo a, b, entonces f es decreciente. Palabras sencillas, si la derivada de una función es positiva en un intervalo,
entonces la función es creciente. Si la derivada de la función es negativa en un intervalo, la función es decreciente. Y tenemos como una tercera observación que si la derivada de la función es igual a 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la función es constante. Recuerda que la derivada describe el comportamiento de la recta tangente. Entonces puedes asociar esto con la clase número 2. Recuerda que cuando la pendiente era positiva, la recta era creciente, mientras que cuando la pendiente era negativa, la recta era decreciente. Bien, entonces tenemos aquí la figura anterior, nada más que ahora más delimitada, expresando la relación de los términos creciente, decreciente y constante con los signos de la derivada. Y tenemos entonces para este segmento, para este intervalo de x menor que a, recuerda que todo lo que está a la izquierda es menor y lo que va hacia la derecha, conforme va avanzando a la derecha, es mayor. Entonces aquí el signo de la derivada es negativo, por lo tanto la curva, la gráfica es decreciente. Aquí la derivada es 0, por lo tanto la función es constante. Y aquí la derivada es positiva, por lo tanto, ¿verdad?, es creciente. Esto es importante, muchachos. Quédense con esto. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Cuando la derivada es 0, entonces la función es constante. Muy bien. Una vez que hemos determinado los intervalos de crecimiento o decrecimiento, entonces podemos localizar los extremos relativos de la función. Localizando estos extremos podemos aplicar la prueba o criterio de la primera derivada que procedo a explicar a continuación. El criterio de la primera derivada. Este establece que si tenemos un punto crítico de la función f y esta función es continua, es decir, que su trazo no se interrumpe en un intervalo abierto y que contiene al punto crítico c. Te preguntarás, ¿qué es el punto crítico? Bien, el punto crítico es aquel punto en el cual la derivada de una función evaluada cuando x vale c es igual a 0. Es decir, la función no es derivable en c, entonces c es un punto crítico. Es decir, el valor específico que toma x cuando su derivada evaluada en ese valor es igual a 0. Ese es un punto crítico o número crítico. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en el punto crítico, entonces la función evaluada en el punto crítico puede clasificarse como sigue. Si la derivada de la función cambia de negativo a positivo alrededor del punto crítico, entonces f tiene un mínimo relativo en x igual a c, o sea, el punto crítico, y el valor mínimo de la función va a ser la función evaluada en ese punto crítico. Si f, la derivada de la función f' de x, cambia de positivo a negativo en c, entonces f tiene un máximo relativo en par ordenado c, f de c, es decir, x vale c, o sea, el punto crítico, y el valor máximo va a ser igual a la función evaluada en ese valor crítico. O la derivada de f de x o f' de x es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados de c, entonces el valor crítico no representa ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. ¿Ok? Consolidando esto que acabamos de expresar, sencillo, muchachos. Si la derivada de una función cuando la evaluamos alrededor, es decir, un valor antes y un valor después del valor crítico, cambia de negativo a positivo, entonces cuando evaluamos la función en el valor crítico, estamos hablando de un mínimo. De igual manera, cuando la función, la derivada de la función cambia de positivo a negativo en alrededor de un valor c, recuerda, 1 menos, 1 más, uno a la derecha, uno a la izquierda de c, entonces
la función tiene un máximo relativo en el punto, ¿verdad? X igual a C, y la función se evalúa cuando X vale C. ¿Okay? Quizás las siguientes láminas nos impulsen a entender un poco mejor lo que estamos hablando. Aquí podemos ver los cambios con respecto al mínimo relativo. Tenemos en el eje horizontal 3 puntos en común. El punto C, que es el punto crítico, y los extremos del intervalo AB. Entonces vemos que de A a C, el valor de la derivada o el signo de la derivada es negativo. Luego, ¿verdad? De C a B, el signo de la derivada es positivo. Entonces, hay un cambio de negativo a positivo. Entonces, estamos hablando que en el punto C hay un mínimo. Nos vamos a la segunda lámina de la derecha y que está superior derecha. Tenemos entonces ahí el mismo intervalo A y B, y se encuentra en ese intervalo el punto crítico C. Entonces tenemos que en el segmento AC el signo de la derivada es positiva, y en el segmento CB el signo de la derivada es negativa. Entonces hay un cambio de positivo a negativo. Esto nos indica que en el punto crítico C hay un máximo relativo. Bien, las imágenes de abajo nos demuestran que no hay ni mínimo ni máximo relativo cuando no hay ningún cambio en los signos. Es decir, alrededor de punto crítico C, la derivada es positiva y después sigue siendo positiva. De igual manera, cuando es negativa a la derecha y también es negativa a la izquierda, no hay ningún cambio de signo. Entonces no podemos establecer que haya un mínimo o un máximo relativo en el punto crítico C. Muy bien, esto es toda la teoría. Quizás, ¿verdad?, te suene un poco confuso al inicio o te puedes confundir, pero ya en la práctica vamos a establecer criterios donde se te va a hacer más fácil la comprensión de la misma. Entonces procedamos a nuestro ejemplo y nos dan una función f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x más 3. Nos pide en primera encontrar los puntos críticos de la función, si lo hay, ¿verdad? B, determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. O sea, vamos a buscar aquellos intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y C, aplicar el criterio de la primera derivada para identificar todos los extremos relativos. Y punto número D, vamos a utilizar una herramienta de graficación, en esta ocasión GeoGebra, que era la herramienta que hemos venido utilizando en el curso para confirmar estos resultados. Bien, vamos a nuestro primer punto. Vamos a calcular el número crítico. Para calcular el número crítico, primero derivamos la función. Entonces tenemos que la derivada de la función menos 2x cuadrado más 4x más 3 es menos 4x más 4. Solamente derivamos. Luego igualamos a 0 la derivada, o sea, menos 4x más 4 igual a 0. Y luego vamos a resolver para x. Vemos entonces que ese 4 positivo pasa al otro lado negativo y queda menos 4x igual a menos 4. Entonces ese menos 4 que multiplica la x pasa al otro lado a dividir y me queda entonces menos 4 entre menos 4 y tenemos que x igual a 1. Entonces podemos decir que nuestro número crítico C es igual a x1, igual a 1. Entonces podemos ver que nuestro valor crítico para calcularlo son sencillos pasos. Primero derivamos la función, luego igualamos la derivada a 0 y luego despejamos x. Y ese va a ser nuestro valor crítico. Okay. Una vez que tenemos nuestros valores críticos, vamos a determinar los intervalos para los cuales la función es creciente o decreciente. Entonces vamos a determinar los intervalos de evaluación. Ahí graficamos en una recta nuestro valor crítico, x igual a 1, y vemos que se divide en dos segmentos la recta. Aquellos valores que son menores que 1, como el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y también tenemos aquellos valores a la derecha, ¿verdad?, que son mayores que 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces esos son nuestros intervalos. Luego vamos a elegir valores de prueba para cada intervalo. Para simplificación, en el primer intervalo, para todos aquellos valores menores que 1, voy a elegir x igual a 0. Estos son valores de prueba, yo elijo cualesquiera. Y para el otro intervalo, para los x mayor que 1, entonces voy a elegir x igual a 2 para simplificar los cálculos. Vamos a sustituir estos valores de prueba en la derivada de la función para ver cómo se comportan los signos. Entonces, evaluando, ¿verdad? Con el primer valor de prueba, la derivada cuando x vale 0 igual a menos 4 por 0 más 4. Recuerda que la derivada es menos 4x más 4. Entonces, donde vaya una x, voy a sustituirla con un 0, que es mi primer valor de prueba. Entonces, el valor es 4. Mi segundo valor de prueba es x igual a 2. Entonces, donde vaya, ¿verdad? Una x, voy a colocar el 2. Y entonces veo que el resultado me va a dar menos 4 por 2 más 4 es menos 8 más 4 igual a menos 4. Entonces puedo ordenar los resultados en una tabla y recordando entonces que cuando el signo de la derivada es positivo, la función es creciente. Y esto nos da en el caso cuando x es x es menor que 1. Entonces nuestro valor de prueba es 0. El signo de la derivada es positivo. Podemos concluir que la función es creciente en ese intervalo. También tenemos que cuando x es mayor que 1, nuestro valor de prueba es 2, ¿verdad? Nuestro signo es negativo. Podemos concluir que la función para todos los x mayor que 1 es decreciente. Y ahí pues ya elegí, ya determiné en cuáles intervalos la función es creciente y cuáles intervalos la función es decreciente. Vamos a nuestro inciso C. Vamos a determinar los valores relativos. Bueno, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Me voy a auxiliar de los cálculos anteriores. Y veo que la función cambia de positivo a negativo. Entonces podemos deducir que ocurre un máximo en el número crítico x igual a 1. Entonces vamos a evaluar el valor de este máximo sustituyendo x igual a 1 en la función original. Entonces tenemos, cuando x vale 1, la función es menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1 más 3. Recuerda que la función original es menos 2x cuadrado más 4x más 3. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es sustituyendo la x con el número crítico, puesto que ya vi en la tabla anterior que el cambio del signo de la derivada es de positivo a negativo. Entonces, puedo decir que hay un máximo. Sigo con mi cálculo. 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 más 4 más 3. Y esto igual a 5. ¿Ok? Entonces puedo ver que mi función tiene un máximo en cuando x vale 1 y este máximo es igual a 5. Entonces, puedo proceder a la comprobación de este resultado al graficarlo, ¿verdad? Utilizando GeoGebra, y es lo que te explico a continuación. Bien, procederé entonces a la comprobación gráfica. Entonces voy a entrar a GeoGebra. Vamos a esperar que cargue ahí un momento. Vamos a graficar la función menos 2x cuadrado más 4x más 3. Voy a utilizar la versión de escritorio. Entonces me voy aquí al módulo o al panel de entrada y escribo la función menos 2x y me voy aquí, ¿verdad? Bueno, es importante que la x sea minúscula. Me voy aquí a esta sección donde tenemos una alfa y buscamos el cuadrado, este número 2 chiquitito, y cuando tenemos ahí el cursor nos indica que es el cuadrado. Lo presionamos
Y luego escribimos normal lo demás, más 4x. Siempre verifica que la x esté en minúscula, más 3. Le damos Enter y podemos ver ahí la gráfica de la función. Vamos a ir a moverla. Vamos aquí a marcar cuando x igual a 1. Nos vamos a ir aquí siempre y vamos a marcar el punto ahí. Y podemos ver que a todos los valores x menor que 1, la función es creciente, llega al número crítico 1 y llega a su máximo, que podemos ver aquí que es 5, y luego comienza a descender. Y este es el intervalo para todos los x mayor que 1. Bien, esperando que haya sido de tu total comprensión esta temática. Agradezco tu atención, agradezco tu esfuerzo. Siempre invitándote a que me escribas con los comentarios. En los comentarios o en los mensajes de WhatsApp, siempre disponible a cualquier duda, cualquier sugerencia correspondiente a la clase. Entonces, hasta la próxima.